El sol brillaba sobre Samaria aquella tarde temprana, pero la brisa que soplaba sobre las colinas traía un extraño presentimiento, como si algo en el aire estuviera fuera de lugar, fuera de sincronía con la normalidad de los días anteriores. Ahab, rey de Israel, estaba sentado en su salón del trono, una sala de columnas talladas con símbolos cananeos y lujosos tapices bordados con imágenes de Baal. Era un hombre de aspecto llamativo, con ojos de mirada profunda, siempre inquietos, como si sospechara que cada sombra tramaba algo contra él. En los últimos años, su reinado había sido moldeado más por las manos de la reina Jezabel que por las suyas propias. Era hermosa, astuta y devota de dioses extranjeros, y su influencia había erosionado los pilares espirituales de Israel. Los altares al Señor fueron abandonados, los verdaderos profetas perseguidos o asesinados, y la idolatría se convirtió en la nueva liturgia nacional. Esa tarde en particular, Acab se preparaba para una audiencia inusual. Josafat, rey de Judá, llevaba 2 días en palacio. El rey de Judá era un hombre pacífico, temeroso del Dios de sus padres, y claramente incómodo con la decadencia espiritual que veía a su alrededor. Aún así, procuraba mantener la alianza política con Israel por razones estratégicas. El tema de la audiencia era la retoma de Ramot de Galaad, una ciudad estratégica que estaba bajo control sirio. Ahab vio en ello una oportunidad para recuperar prestigio militar y satisfacer el orgullo herido de su pueblo. Josafat, en cambio, era prudente, y antes de dar respuesta alguna a la propuesta bélica, hizo una petición. «Por favor, consultad la palabra del Señor». La sala enmudeció. Ahab forzó una sonrisa, y sus ojos buscaron a Jezabel, que fingió no oír. Sabía lo que Josafat quería decir, y traería a su palacio un nombre que prefería mantener en el olvido: Micaías. Micaías era un nombre que molestaba a los oídos del rey, no porque fuera ruidoso, sino porque era irreductiblemente cierto. No era como los demás profetas, aquellos que se turnaban para masajear el ego de Ahab con visiones alentadoras, predicciones gloriosas y palabras barnizadas. Micaías era el tipo de hombre cuyo rostro mostraba la seriedad de los que tienen intimidad con lo eterno. Sus ojos oscuros y penetrantes daban la impresión de ver más allá del mundo visible. Cuando hablaba, tenía peso, no retórica, sino espiritual, y esto irritaba profundamente al rey. Por eso fue encarcelado, en una prisión improvisada en la parte trasera del palacio, alimentado con pan seco y agua racionada, como alguien que quería seguir vivo el tiempo suficiente para no morir. Cuando oyó su nombre, Ahab frunció el ceño, como si le hubieran tocado una vieja herida. «Todavía hay un hombre a través del cual puedes consultar al Señor, Micaías, hijo de Imlá, pero lo odio, porque nunca profetiza nada bueno sobre mí, solo el mal», murmuró, tratando de convencer a Josafat de que se contentara con los 400 profetas ya reunidos. Pero Josafat insistió, y por más que Ahab trató de disimular su irritación, sabía que no podía negarse sin exponer su debilidad. Así que envió a un oficial a buscar a Micaías, y el mensajero partió a paso ligero por los corredores del palacio, cruzando patios interiores llenos de guardias armados y sacerdotes de Baal. Cuando llegó a la oscura celda, encontró al profeta sentado en el suelo de piedra, con el cuerpo encorvado pero los ojos alerta. «El rey quiere verte», dijo el oficial, en un tono entre amenazador y de advertencia. Antes de marcharse, sin embargo, susurró: «Todos los demás han profetizado el éxito. Haz tú lo mismo. No compliques las cosas». Micaías no respondió inmediatamente. Se limitó a levantarse lentamente. Se limpió la túnica de lino manchada y habló, mirando al mensajero con una calma casi desconcertante: «Lo que el Señor me diga, eso hablaré». La sala se llenó de voces cuando entró Micaías. Los 400 profetas estaban dispuestos en Minoresem, media luna, vestidos con túnicas llamativas y adornos de oro, algunos con instrumentos de viento en las manos, otros agitando incensarios perfumados. En el centro, Sedequías, el más influyente de ellos, sostenía 2 cuernos de hierro, símbolo de victoria. «Con ellos golpearéis a los sirios hasta consumirlos», gritaba,
mientras la gente a su alrededor aplaudía con un entusiasmo casi teatral. Ahab contemplaba la escena con expresión satisfecha, aunque sus ojos delataban la ansiedad que le corroía. Josafat, a su lado, permanecía serio, como quien ve un espectáculo que ya conoce su final. Cuando por fin anunciaron a Micaías, un silencio incómodo llenó la sala. Todos se volvieron hacia el hombre delgado de expresión serena, con las manos cruzadas y la túnica desgastada, que desentonaba por completo con la ostentación que lo rodeaba. El rey intentó comenzar con ironía. «Micaías, ¿vamos a la guerra contra Ramot de Galaad o debemos rendirnos?» El profeta le miró fijamente un momento y respondió con voz suave, casi burlona. «Subid y tendréis éxito. El Señor entregará la ciudad en manos del rey». Acab entrecerró los ojos. Conocía aquel tono. Era como oír un chiste contado con cara de velatorio. «¿Cuántas veces debo conjurarte a que no me digas más que la verdad en nombre del Señor?», replicó impaciente. Entonces Micaías respiró hondo, y como quien cambia de frecuencia reveló: «Vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor, y el Señor dijo: estos no tienen amo, que cada uno se vaya a su casa en paz». La sala estalló en murmullos. Ahab se volvió bruscamente hacia Josafat. «¿No te dije que nunca profetiza bien de mí?». Pero la mirada de Josafat permanecía fija en Micaías. Allí había algo más que palabras. Había verdad, y la verdad estaba a punto de exponer lo que ninguno de los presentes se atrevía a imaginar. El ambiente se volvió denso, como si el aire se hubiera espesado. Todos esperaban el siguiente movimiento del profeta, pero Micaías permaneció en silencio unos segundos, como quien escucha algo que nadie más puede oír. Sus ojos se fijaron en Ahab, y entonces comenzó a hablar de nuevo, no con la voz de un hombre cualquiera, sino con el peso de alguien que estaba abriendo una cortina entre dos mundos. Entonces, oí la palabra del Señor, vi al Señor sentado en su trono, y a todo el ejército del cielo de pie a su alrededor, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: «¿Quién engañará a Ahab para que suba y caiga en Ramot de Mienos Noninas? ¿Galaad?». Uno dijo de una manera, otro de otra. Entonces salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo: «Yo lo engañaré». El Señor le dijo: «¿Con qué?». Y él respondió: «Saldré y seré un espíritu mentiroso en boca de todos tus profetas». Y el Señor le dijo: «Lo engañarás, y aún así prevalecerás. Sal y hazlo». Un escalofrío recorrió a los presentes. Ninguno de los profetas se atrevió a hablar. Sedequías, visiblemente irritado, avanzó contra Micaías con los ojos muy abiertos. «¿De dónde ha salido de mí el Espíritu del Señor para hablarte?», gritó, antes de abofetear con fuerza al profeta en la cara. El seco sonido de la bofetada resonó entre las columnas de la sala. Micaías, imperturbable, le volvió lentamente la cara y replicó: «Ya verás aquel día cuando vayas de cámara en cámara para esconderte». No era una metáfora, era una sentencia. Acab se levantó furioso y con un gesto ordenó a los guardias: «Coged a este hombre y metedlo en la cárcel. Sosténganlo con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo regrese en paz». Micaías, sin embargo, lo miró por última vez y declaró con voz firme: «Si vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí». Luego se volvió hacia todos, diciendo en voz alta: «Escuchad, pueblos todos», como quien echa un ancla en el tiempo, sellando esas palabras ante el cielo y la tierra. Aquella noche, mientras continuaban los preparativos para la guerra, la prisión de Micaías permaneció en silencio, salvo por los gemidos de otros reclusos y el goteo constante de una gotera en el techo. El pan de la aflicción estaba duro como la piedra, y el agua sabía a herrumbre, pero el profeta no se quejó. Sentado en el frío suelo, con las manos atadas por una corta cadena, meditaba recitando en voz baja los salmos que había aprendido de niño. Su fe no estaba en la liberación, sino en la fidelidad, incluso ante el desprecio, incluso silenciado por la fuerza. Micaías sabía que la verdad no depende de la aceptación de los hombres, simplemente es. Fuera, el mundo seguía girando a toda prisa, pero en aquella celda, el tiempo parecía suspendido,
como si los cielos estuvieran vigilando allí mismo. Al otro lado del reino, en los aposentos reales, Ahab estaba inquieto. Se paseaba de un lado a otro, con una túnica roja que ondeaba con sus pasos ansiosos. Jezabel, sentada en un diván con copas de vino y un velo semitransparente sobre los hombros, lo observaba con desdén. «¿Por qué dejas que este Micaías te deprima?», preguntó, haciendo girar lentamente su copa. «No es más que otro lunático entre muchos». Pero Ahab no contestó. Su mente giraba en torno a aquella visión del trono celestial, el espíritu mentiroso, el tono inquebrantable del profeta. En el fondo, sabía que había algo diferente en aquella profecía, algo que dolía como una verdad enterrada hacía mucho tiempo. Aún así, con su orgullo herido, decidió que tomaría el control de la situación a su manera. Lo planificaría todo hasta el más mínimo detalle. Si la profecía era que moriría, entonces intentaría engañar incluso al destino. Y a la mañana siguiente, mientras los ejércitos se reunían, Acab llamó a Josafat para una conversación privada que sellaría su último intento de escapar al juicio. El plan era simple en apariencia, pero conllevaba el peso de la sospecha. Ahab se disfrazaría de soldado raso, mientras que Josafat vestiría las ropas reales, haciéndose el blanco más visible en el campo de batalla. De ese modo, el enemigo pensará que tú eres el rey, y yo pasaré desapercibido, dijo Ahab con una sonrisa cínica, tratando de sonar confiado. Josafat vaciló. Había sentido un malestar creciente desde la noche anterior, como un nudo apretado en el estómago que no desaparecía, pero por respeto a la alianza establecida y a la formalidad de la ocasión, aceptó, aunque su alma clamaba en silencio. Mientras se equipaban para la guerra, los sonidos metálicos de las armaduras al ser ajustadas y los gritos de los comandantes le parecían lejanos a Josafat, como si todo ocurriera bajo el agua. Algo iba mal. Podía sentirlo, pero no podía decir qué. A medida que los carros de guerra avanzaban hacia Ramot de Galaad, el polvo levantado cubría el horizonte como una niebla marrón, opacando el cielo y nublando la visión. Sonaban las trompetas, las ruedas giraban violentamente y los soldados gritaban palabras de guerra, tratando de convencerse de que saldrían con vida. Desde lo alto de una colina, el ejército sirio ya les estaba esperando. Los comandantes, enemigos, habían recibido una orden clara: no luchéis contra nadie pequeño o grande, sino contra el rey de Israel. Y cuando vieron a Josafat con sus ropajes reales, no hubo duda, él era el objetivo. Inmediatamente, empezaron a volar flechas en su dirección, y docenas de carros se dieron la vuelta para perseguirlo. El rey de Judá, presa del pánico, elevó su voz a los cielos, clamando a Dios con un grito desesperado, y en medio del caos, como por un instinto inexplicable, los soldados sirios dejaron de perseguirle al darse cuenta de que no era el verdadero rey. Fue como si un velo hubiera caído de sus ojos. La atención se dispersó y, en la confusión, una flecha suelta, disparada en una dirección incierta, cruzó el cielo y encontró un punto vulnerable entre las junturas de la armadura de un soldado aparentemente ordinario. La flecha no había sido disparada con precisión, ni siquiera por un arquero experimentado. Era uno más de los muchos proyectiles lanzados a ciegas, como quien lanza la suerte al viento en la furia de la guerra. Pero este, en particular, encontró su camino como guiado por una mano invisible. Entró por un hueco entre la coraza y el hombro de la armadura de Ahab, atravesando carne y músculo con una punta afilada que le hizo estremecerse. Al principio, ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado. El dolor llegó en oleadas lentas y calientes, y la sangre empezó a filtrarse a través de sus ropajes disfrazados. El rey cayó sobre sí mismo en el carro de 1900 guerra, agarrándose al borde con los ojos muy abiertos. «Me han herido», murmuró al cochero. El hombre, aterrorizado, tiró de las riendas e intentó salir de la línea de batalla, pero estaba tan confuso que apenas podía ver a dónde iba. Ahab quería gritar, quería mandar, quería seguir sintiéndose rey, pero la sangre dentro de su cuerpo gritaba más fuerte. Mientras el sol recorría lentamente el cielo polvoriento,
El carro de Ahab fue conducido a la retaguardia del ejército. Allí, bajo una tienda improvisada y rodeado de unos pocos soldados que apenas sabían qué hacer, empezó a consumirse. Cada hora que pasaba, su respiración se hacía más corta y pesada. El sudor caía por su pálido rostro y sus ojos perdían brillo. Nadie hablaba en voz alta. Había un silencio cómplice a su alrededor como si todos lo supieran, pero nadie quisiera decir: «El rey va a morir». Ahab, jadeante, intentó reunir fuerzas para maldecir la profecía, pero no le quedaban energías ni para mover los labios. El olor a sangre, mezclado con el cuero del coche y el polvo del camino, lo impregnaba todo. E incluso allí, a punto de cruzar el umbral de la muerte, no pidió perdón, no reconoció nada. Solo siguió intentando luchar contra un destino que ya estaba sellado mucho antes de lanzar la flecha. La batalla en torno a Ramot de Galaad parecía no tener fin. El choque de espadas, el estruendo de los carros y el sonido de las trompetas resonaban como una sinfonía infernal. Pero en medio de esta caótica confusión, la atención de los soldados ya no se centraba en el campo de batalla. Comenzaron a correr rumores. Acab estaba herido. Los comandantes sirios que habían recibido instrucciones de capturar solo al rey de Israel empezaron a dispersarse, sin saber a ciencia cierta dónde estaban el verdadero rey y el hombre disfrazado. El propio Josafat, aún vivo y respirando, estaba lejos del centro de la batalla, rodeado ahora por una guardia protectora que lo mantenía a salvo, sin saber cómo reaccionar ante la inminente muerte de su aliado. En el campamento real, donde Acab estaba siendo atendido, su angustia crecía con cada respiración. El rey estaba pálido, pero sus ojos estaban fijos en la tienda que lo rodeaba, como si aún estuviera en algún tipo de negación. Intentó levantar la cabeza, ignorando el insoportable dolor que sentía en el pecho, tratando a toda costa de conservar la dignidad que le quedaba. «Manténme con vida», pidió con voz débil, como un último intento de vencer al destino. «La batalla aún no ha terminado. No puedo morir ahora». Pero nadie tenía más palabras de consuelo. Los médicos intentaron detener la hemorragia, pero la gravedad de la herida era evidente. Ninguna medicina, ningún hechizo, ningún milagro podría salvar a un hombre que ya había sido juzgado y condenado, aunque no lo supiera hasta su último aliento. Mientras luchaba contra la inevitabilidad de la muerte, el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso. El campo de batalla se volvió más silencioso, como si incluso el mundo hubiera renunciado a luchar. Acabe sintió que le invadía una oleada de desesperación. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué se veía abocado a un final tan cruel? Pero incluso en la oscuridad de su agonía, una parte de su mente seguía reconociendo lo que estaba ocurriendo, la verdad que había rechazado, la voz de Micaías, la profecía que no podía desviarse. Sabía que aquella flecha no era solo un accidente, sino el cumplimiento de la palabra divina que había ignorado durante tanto tiempo. La noche cayó sobre el campo de batalla como un pesado manto, ahogando los sonidos de la guerra y llevándose consigo los últimos restos de vida. Ahab seguía allí, en la tienda improvisada, a merced de una muerte que ya parecía haberse extendido más allá de su comprensión. Los médicos intentaban desesperadamente controlar el flujo de sangre, pero cada vez que el rey respiraba, parecía que el aire se volvía más denso y difícil de respirar. Ya no podía mantener los ojos abiertos durante mucho tiempo. La vista se le nublaba por momentos, y el dolor se había convertido en una presencia constante y abrumadora de la que no podía desprenderse. Incluso los soldados que le rodeaban empezaban a sentir la tensión de que el rey estaba a punto de marcharse. Una tristeza silenciosa pero inevitable empezó a llenar el ambiente. En algún momento, a medida que avanzaba la noche, Acab tuvo la impresión de que algo o alguien le rodeaba. Una presencia invisible, tal vez algo que no podía ver, pero que sentía como una sombra en la esquina de la tienda. Sus ojos se abrieron lentamente y un profundo temor se apoderó de su mente. Era como si la muerte estuviera a punto de revelarse ante él y no supiera cómo prepararse. En ese momento, en su delirio, creyó oír de nuevo el sonido de la trompeta.
Pero esta vez no era una señal de victoria, no era el ejército marchando hacia la victoria, sino el sonido de una sentencia irrevocable pronunciada, como si el mismo cielo se volviera contra él. No podía seguir luchando, no le quedaban fuerzas. En el exterior, la batalla seguía su curso. El olor a muerte, sangre y tierra quemada flotaba sobre la zona. Pero para Ahab, el campo de batalla se había convertido en un lugar distante e irrelevante. El mundo exterior ya no le importaba. Las voces de la guerra comenzaron a desvanecerse mientras la oscuridad lo envolvía. Ya no sentía el dolor, solo sentía un vacío creciente, la sensación de que todo el peso de su vida, los errores, los pecados, las malas decisiones, se desprendía de su cuerpo. Ya no sabía lo que era real, pero sabía que, de algún modo, estaba a punto de encontrar la respuesta a todas las preguntas que nunca había sabido hacerse. En la tienda, los soldados que quedaban parecían sin rumbo, como si la presencia del rey, debilitado y a punto de desaparecer, hubiera desconectado cualquier esperanza que aún existiera entre ellos. El silencio se había apoderado del campamento, y los antaño constantes murmullos de mando se reducían ahora a escasas palabras y gestos desorientados. El olor a muerte impregnaba el aire, y la tensión de la inminente caída del rey Ahab parecía extenderse por todo el campamento. A cada momento que pasaba, el aire parecía volverse más denso y difícil de respirar. Los ojos de los hombres, acostumbrados a mirar la lucha, se volvían ahora hacia la tienda del rey, como esperando la orden de que todo había terminado. Esperaban la palabra que finalmente sellaría el destino del hombre que había gobernado Israel. Mientras tanto, a Ahab ya no le importaban las palabras susurradas, ni las sombras que se arrastraban a su alrededor. Su mente, desvaneciéndose lentamente, buscaba respuestas en medio del caos interior. En sus últimos momentos, no pudo evitar pensar en todo lo que tenía: el trono, el poder, la riqueza, la influencia que le rodeaba, y en todo lo que había perdido. Recordó las palabras de Micaías, la voz profética que tan ardientemente había intentado ignorar. Ya no había lugar para el orgullo o la indiferencia. La verdad que había rechazado con tanto fervor le perseguía ahora como un espectro implacable. La flecha, lanzada como un simple accidente, había sido más que un golpe físico. Había sido la llave que abrió el portal de su juicio. La mirada de Ahab estaba fija en el vacío frente a él, donde la muerte comenzaba a mostrarle el camino. No sabía lo que ocurría más allá de ese umbral, pero sentía que cuando lo cruzara, se revelaría la verdad final. A medida que Ahab se acercaba a la última frontera de su vida, el sonido de la batalla fuera de su tienda parecía cada vez más distante, como un recuerdo que se desvanecía. Estaba siendo tragado por la oscuridad. El peso de sus propios errores pendía sobre él como una densa nube. En el fondo, sabía que había sido un rey corrupto, guiado por su propia arrogancia y por la influencia de Jezabel, su mujer, que le había llevado a tomar decisiones devastadoras para Israel. Había abandonado los caminos de Dios, entregándose al paganismo y a la idolatría, buscando siempre satisfacer sus propios deseos y necesidades, ignorando la palabra de los verdaderos profetas. Ahora, en aquel momento final, solo se veía a sí mismo como un hombre frágil, sin fuerzas para cambiar su destino, condenado por su propia elección a vivir en la desobediencia. Fuera, los vientos de la guerra seguían soplando, pero la derrota de Israel parecía inevitable. Los soldados israelitas, ya sin dirección, empezaban a sucumbir a la presión de sus enemigos. La caída de Ahab parecía sellar el fin de una era para el reino de Israel, una era marcada por un reinado de falsas esperanzas y promesas incumplidas. Josafat, el rey de Judá, seguía luchando, intentando mantener cierta resistencia, pero el impacto de la muerte de Ahab reverberaba ya en todos los rincones del campo de batalla. La victoria, deseada durante tanto tiempo, parecía ahora un premio vacío y sin sentido. Los hombres no luchaban por la gloria, sino por la supervivencia. La grandeza del rey se desvanecía junto con su vida, y el peso de su caída parecía más presente que nunca.
Cuando la muerte llegó finalmente a Acab, no hubo grandes fanfarrias, no hubo sonido de trompeta de gloria ni vítores de un ejército victorioso, solo el susurro del viento, el sonido sordo de los pies de los soldados en el suelo y la quietud que siguió. Se marchó en silencio, sin una última palabra, sin oponer más resistencia. Su alma parecía haberse desprendido de su cuerpo, como si, al abandonar el mundo físico, se hubiera liberado del peso de las decisiones equivocadas que había tomado. Acab ya no controlaba lo que le ocurría, e incluso en sus últimos momentos, lo que le quedaba era solo el eco lejano de la profecía cumplida. Estaba solo, sin nadie que le ofreciera consuelo, y fue este abandono lo que le acompañó hasta su último aliento. El impacto de la muerte de Ahab reverberó de forma inesperada. La batalla continuaba, pero la ausencia del rey dejó un vacío en el corazón de los soldados. Muchos de los hombres que luchaban por sobrevivir se encontraban ahora sin líder, sin dirección. El propio Josafat, aunque vivo, ya no encontraba fuerzas para continuar la lucha. La muerte de Ahab representó más que el fin de un hombre. Fue el fin de un ciclo de corrupción, un ciclo que llevó al reino de Israel a un abismo del que no había retorno. Los profetas, que durante mucho tiempo habían sido silenciados e ignorados, eran ahora recordados no solo como voces lejanas, sino como los portadores de la verdad que siempre había estado presente, aunque rechazada. La noticia de la muerte de Ahab se difundió pronto, pero no hubo alegría en las calles de Israel. La muerte del rey no trajo la paz, como tal vez muchos habían esperado, sino un profundo vacío, el eco de un reinado que se había desmoronado en las arenas del tiempo. Los hombres, que antes habían seguido sus órdenes, ahora estaban perdidos, sin saber a dónde ir. Josafat, que se había unido a Ahab en una alianza forzada, tampoco encontró consuelo en la victoria que ahora parecía más amarga que dulce. La guerra no había terminado, pero la pérdida de un rey significaba el fin de un periodo oscuro. Sin embargo, el precio de la corrupción y el pecado seguía cobrándose. La paz prometida parecía lejana, como un sueño que nunca se haría realidad. Mientras tanto, el profeta Micaías, que había sido ridiculizado y despreciado, se mantuvo firme en su posición. Sabía que la muerte de Ahab no significaba la muerte de la verdad. Su palabra, por ignorada que hubiera sido en el pasado, se había cumplido, y con ello comprendió que su misión, aunque dolorosa, no era en vano. La resistencia a la verdad divina siempre tendría consecuencias, y ahora el reino de Israel se enfrentaba a lo que era inevitable, la consecuencia de la desobediencia. Micaías no celebró la muerte del rey, pero sabía que la justicia de Dios estaba actuando. Se retiró en silencio, consciente de que su misión no había terminado, porque la historia de Israel aún debía reescribirse, ahora con una nueva oportunidad de escuchar la voz de Dios. La muerte de Ahab no solo supuso el fin de un reinado, sino el comienzo de una nueva era de reflexión y tal vez de arrepentimiento para el pueblo de Israel. La caída del rey representó la caída de un modelo de liderazgo que, durante tanto tiempo, se había basado en la mentira y la manipulación. A pesar de las tragedias que le siguieron, su muerte sirvió como un duro recordatorio de que la verdad de Dios, incluso cuando es desafiada, siempre prevalecerá. El destino de Ahab fue un reflejo directo de sus propias decisiones y de la forma en que manejó la palabra profética. Micaías, aunque no lo celebró, sabía que la justicia divina no se tambalea por la arrogancia humana. Lo que se había hecho no podía cambiarse, pero la lección que resonó por todo Israel era clara. La desobediencia, ya sea en un rey o en un simple hombre, lleva a la ruina. Cuando el sol se puso sobre el campo de batalla, una quietud pareció asentarse sobre Israel. Los vientos de guerra habían cesado, pero el peso de las decisiones tomadas durante el reinado de Ahab seguía pesando sobre todos. Micaías, el profeta fiel, regresó a su casa, pero su mirada era la de alguien que sabía que el futuro seguía abierto. La historia de Acab ya estaba escrita,
Pero la historia del pueblo de Israel aún necesitaba ser reescrita, una historia en la que la verdad de Dios tal vez sería finalmente escuchada. Y a pesar de todo, Micaías creía que, en algún lugar del futuro, la voz profética podría volver a oírse, tal vez no por todos, pero sí por aquellos dispuestos a escuchar y seguir los caminos de Dios.